en el sistema nervioso, donde muchas veces aparece solapadamente, la persona no se da cuenta cuando se está enfermando y ya cuando aparece se estructura como un trastorno, es bien difícil de poder solucionar. O sea, se necesita profesionales que estén bien preparados para poder tratar. No fácilmente se puede controlar esto de la ansiedad. No, ya cuando está estructurado un trastorno de la ansiedad, es difícil de tratar, no fácilmente se hace. La ansiedad, algunas literaturas la describen como emoción, otras literaturas lo describen como síntomas. Yo considero que la ansiedad, si se va a calificar como una emoción, se puede calificar como una emoción mientras no es patológica, porque ciertamente hay una sintomatología ansiosa que aparece como un mecanismo adaptativo, sobre todo cuando te vas a enfrentar a determinadas situaciones donde desarrollas algo de estrés, por ejemplo, cuando vas a hacer alguna presentación en público, o cuando necesitas huir de algo, o cuando llegas a un lugar por primera vez y hasta cierto punto te genera un poco de inseguridad, el organismo reacciona y una de las manifestaciones que establece es la ansiedad, pero es una ansiedad preparatoria, ¿no? Es una ansiedad que te permite adaptarte al lugar, a lo que vas a hacer, pero que no te afecte. Y eso así se puede controlar. Es así. Una vez que ya llevas unos minutos quizás hablando en público, ya la ansiedad desaparece. Pero la ansiedad, cuando se desarrolla como un trastorno, sí es un problema. Por eso se llama trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque ya la ansiedad se comienza a estructurar en el organismo de una manera en la que el individuo no es capaz de controlar toda la sintomatología que aparece y comienza a afectar las actividades diarias. El individuo intenta ir al trabajo, desarrollarlo con facilidad, con emotividad, y no lo logra, porque toda la sintomatología comienza a afectar al punto que llega a ser discapacitante. En este caso solo requiere de tratamientos, no se cura. La ansiedad sí se cura, o sea, la ansiedad sí se cura, pero se cura en dependencia del tiempo que ya se haya establecido un trastorno de ansiedad. A veces hay personas que tienen un trastorno de ansiedad de 20 años y nunca se lo han atendido porque consideran que forma parte de la personalidad. ¿No se lo van a curar algún día? Es un poco más difícil, 20 años ya un sistema nervioso padeciendo un trastorno de ansiedad. Para curarlo llevaría un tratamiento de larga evolución donde muchas veces las personas no están preparadas para hacerlo, y sobre todo porque hay falsos conceptos, ¿no? A veces hay conceptos de las personas que consideran que un trastorno de ansiedad se trata con medicación y ya, y esto es algo que vamos a hablar, creo, posteriormente cuando hablemos de tratamiento, pero es un error y yo le doy gracias a Dios, Fabricio, y a ti por este programa, porque realmente es algo que a veces duele un poco, ¿no? Cuando uno ve a personas afectadas que comienza un tratamiento para un trastorno de ansiedad y como ya tienen preconcebido que los medicamentos es lo que va a solucionar el trastorno de ansiedad, o por lo contrario, a veces piensan que es conversando nada más, como a veces piensan que es la psicoterapia, que también es un error, piensan que nada más con un tratamiento psicológico pueden resolver, entonces se pasan de un profesional a otro, y finalmente muchos terminan regresando a la consulta, ¿no? Y sobre todo uno trata de hacer un trabajo integral con el paciente, que tiene que ser con un tratamiento biológico el que lo necesite, psicológico y además psicosocial, ¿no? Se presenta la ansiedad, pero con ello vienen otros problemas. Claro. Ataca el sistema nervioso. Claro. ¿Qué más genera eso? Sí. Te voy a comentar, Fabricio, de los trastornos de ansiedad más frecuentes. Por ejemplo, cuando uno va a la literatura, existen muchos trastornos donde la ansiedad es un síntoma cardinal. Aquí estamos hablando del trastorno de pánico, que también se le llama, por ejemplo, trastorno de angustia o trastorno de ansiedad paroxística. Está también el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias, que están las fobias sociales, las fobias específicas. Están también, por ejemplo, los otros trastornos que se acompañan también de ansiedad, como a veces las depresiones se acompañan de ansiedad, los trastornos del sueño, a veces los trastornos afectivos bipolares, las esquizofrenias. Pero, como bien tú decías, la ansiedad determina muchas veces incluso la funcionalidad de los órganos. La ansiedad, cuando se expresa como trastorno, aparece en una serie de procesos donde los órganos comienzan a reaccionar. El corazón comienza a palpitar mucho más fuerte.
aparece una aceleración en la palpitación del corazón, donde muchas veces cuando pasa más de 100 latidos por minuto ya estamos hablando de una taquicardia, comienza a doler la cabeza, comienza, por ejemplo, a dañarse muchas veces el estómago. Existe una úlcera que se denomina úlcera de Curly, que se genera fundamentalmente por descompensaciones de trastornos de ansiedad que generan descompensación a nivel del sistema nervioso, y esto produce la úlcera de Curly. Además, también te puede dañar los riñones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando hay un trastorno de ansiedad mantenido en el tiempo, muchas veces se pierden los mecanismos contrarreguladores que existen en el organismo y desarrollas una hipertensión arterial. Al generar una hipertensión arterial mantenida en el tiempo a partir de un trastorno de ansiedad no tratado, entonces la hipertensión te puede dañar el corazón y te puede dañar también riñones. Entonces hay una repercusión que es generalizada. Dentro de los trastornos más frecuentes que se ven en consulta existen 3 fundamentales. Uno es el trastorno de pánico, el otro es el trastorno de ansiedad generalizada junto con la agorafobia. Cuando estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada, estamos hablando de un trastorno que se estructura a partir de un estrés mantenido en el tiempo. O sea, te das cuenta de personas que han estado estresadas durante mucho tiempo, pero han comenzado a sentir síntomas aislados, como puede ser, por ejemplo, dificultad para dormir, o un poco de sudoración de las manos, o algunas palpitaciones, o quizás, por ejemplo, temblores internos, un poco de intranquilidad, pero no le hacen mucho caso a eso porque son aislados. Ahora, cuando aparece la ansiedad generalizada, todos estos mismos síntomas se generalizan en todo el cuerpo. Si es en la cabeza, puede aparecer dolor de cabeza, mareos, puede aparecer, por ejemplo, sensación de sordera, sensación de ceguera, las personas ven como nublado, pueden sentir vértigos. Cuando es, por ejemplo, en el tórax, pueden sentir, por ejemplo, dolor en el pecho, como si simulara una angina de pecho o presión torácica. En sensación de punzadas también. Si es en el estómago, pueden aparecer trastornos gastrointestinales como diarrea, estreñimientos. Muchos síntomas, pueden aparecer contracturas musculares a cualquier nivel, inestabilidad en la marcha, el paciente siente como que no puede sostener la marcha, y esto hace que muchas veces empiecen a recurrir a otros especialistas pensando que son enfermedades orgánicas y es un trastorno de ansiedad generalizada. Ya la crisis de pánico es una crisis que aparece como complicación muchas veces de un trastorno de ansiedad generalizada, o puede aparecer sola a partir de un evento psicotraumático, y cuando se desarrolla, lo peor que tiene es que cuando ya está establecido no tiene que pasar nada alrededor del paciente para que se desarrolle. El paciente comienza a sentir hiperventilación, me falta el aire, dolores en el pecho, y los 2 síntomas cardinales que siente es que piensa o que puede morir de un ataque cardíaco o que puede perder la razón y volverse loco. Y esto es una causa de acudir muchas veces a las áreas de emergencia, donde el médico general le dice que no tiene nada orgánico y que es una ansiedad. Y la agorafobia es otra complicación que muchas veces alterna con estos trastornos, donde ya el paciente está tan agravado que tiene muchas veces que quedarse solo por temor a que le suceda cualquiera de estos síntomas y que no haya nadie que le auxilie. La persona, por ejemplo, si trabaja y tiene que ir a lugares distantes, no puede manejar solo, no puede conducir solo ni tomar un bus porque tiene temor que le dé esta misma sintomatología en el bus y que no haya nadie que le auxilie. Tiene temor estar en lugares donde hay mucha gente, mucha multitud. Y estos son de los trastornos de ansiedad los más frecuentes. Los 3 son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque además, después que el paciente comienza a sentir este temor tan grande, ya después llega un momento que le afecta las actividades diurnas. Si tiene que ir a trabajar, no puede trabajar. Si la familia tiene que salir, él no quiere quedarse solo. Si tiene que ir, por ejemplo, a largas distancias, tiene que pedir muchas veces certificados laborales porque no se siente en condiciones, pero además, en muchas ocasiones le da pena decir esto, por ejemplo, a los superiores de él, o contárselo a la familia por temor a que piensen que están locos. Y realmente son trastornos que cuando se trata a tiempo pueden tener muy buena solución. ¿Quién debe de tratar esto? Los trastornos de ansiedad deben ser tratados por psicología y por psiquiatría. En muchas ocasiones hay profesionales, por ejemplo, de la psiquiatría que consideran que con medicación solamente se puede, y es un error. Y otras veces los psicólogos piensan, algunos psicólogos, siempre voy a aclarar que no hablo en general de todos, porque no puedo absolutizar porque no conozco a todos los profesionales, pero a veces hay psicólogos que piensan que nada más con psicoterapia es un error. Tenemos que tener bien claro que somos personas, somos seres humanos que tenemos biología, tenemos psiquis y somos